Hey, muy buena gente, tardes, días y noches. Aquí estamos en la mansión, yo soy Traitor y acá está el capitán para hablar un rato de conceptos básicos de la ciudad. Pero primero vamos a hablar viendo cómo ha ido nuestra semana. Primeramente, ¿cómo les fue a ustedes? En los comentarios nos pueden decir cómo les fue. Y si les gusta, compartir a sus amigos, porque todos somos miembros de la mansión. A ti, Capi, ¿cómo te fue tu semana? Aquí estamos con una página de comprar en Steam ahí con las ofertas de verano que me está hablando como la máscara de Green Goblin, la Norman Osborn. Bastante difícil pelear con eso, no lo negaré. Y de paso con el Uma Musume ahí cuánto vamos subiendo tiempo de vida. A ver, entendiendo que mi adicción a las apuestas con el Balarro ya puede llegar a alinear con las carreras de caballo. Bueno, es bastante fuerte la verdad. En mi caso, desde que estar jugando Helldivers, desde estar jugando también, probando el Uma Musume y jugando el juego de Persona que al final no me convenció, es muy largo para mí, o sea, imagínate. Bueno, o Pero sea, el texto le gusta mucho ahí, así que... sí, pero el texto, pero normalmente para un juego gacha no me espero tanto así que sea tan extenso. Normalmente mis gachas les digo siempre entre 15 a 20 minutos, no todo el día. Y te lo dice alguien que tiene como 100 horas en más de un juego de personas, así que... mm, 100 horas en cada uno. Pero Cosa bueno, o que pasa. sea, sí, yo también hoy el día en esta semana de ofertas de verano me compré el Crash Bandicoot, el Lissan Trilogy, un juego que lo jugué de mucho y me divertí mucho de niño, pero luego me di cuenta de que los controles no están en PlayStation, están en Xbox. Eso es muy curioso, la verdad. Discriminación a los que tienen mando de PlayStation. Como La se verdad, debe. sí. Me siento muy discriminado, pero bueno. Y el día de hoy, como digo, vamos a hablar de conceptos de la ciudad. También hemos estado jugando el Limbus y donde justo ahí mencionan, extiende más de estos conceptos. Desde qué son los Fixers, qué son personas que contratamos, qué son las megacorporaciones o las Wings, o qué son la gente que viven ahí. Porque al final de cuentas hay muchas personas que manejan esta ciudad para que se mantenga en pie. Un gusto, yo soy Traitor, él es mi amigo Capitán. Hoy día vamos a hablar sobre conceptos básicos de Project Moon. Para saber más de la ciudad tenemos que hablar de algunos conceptos que son normales que poco a poco en los vídeos vamos a estar introduciendo, pero de una manera más corta y que se entienda. Entonces, para primero vamos a hablar lo que es una wing o las compañías. Al final de cuentas ya el capitán habló sobre lo que es las Nest, pero también es muy importante saber qué son las wing o las alas. Son megacorporaciones que controlan cada uno de los sectores que están manejando lo que es la ciudad, desde la A hasta la X. No solo son empresas, son gobiernos o autoridades atendiendo o ignorando las necesidades sociales, y las infraestructuras están basadas en una cultura en específica. Normalmente se da a entender de que tienen también tabúes y distribución moldeado hacia cada ala. Lo importante es que cada ala se encarga lo que vendría a ser de distribuir algo importante para lo que es la ciudad, desde energía hasta lo que vendría a ser comida, hasta lo que es cura o bueno, objetos medicinales, o hasta lo que vendría a ser también tiempo o también tecnología. En esto es muy importante esto, que en estas wings o en estas alas son muy caro vivir, pero bueno, si no estás dentro de esta wing, hay otra alternativa que son los backstreets. Bueno, son callejones olvidados donde la ley brilla por su ausencia. O peor, porque al final de cuentas acá es un lugar donde es sin ley y puede haber mafiosos, cosas muy que te van a matar o cosas también horribles que te van a hacer desaparecer. Esto se representa de forma muy retorcida a veces. Y bueno, poco a poco nomás vamos a estar averiguándonos. Bueno, sí, las Wings como corporaciones que son, obviamente lo que priorizan su ganancia monetaria en la moneda de la ciudad conocida como AN, H-A-A-H-N. Pero hay que notar también que los Nest y la Backstreet también agregadas, las nidos y estas calles de atrás, o como podamos decirle, no necesariamente están muy relacionadas en lo que son su cultura. No quiero decir tanto su arquitectura, digamos así, que muchas están así como inspiradas por alguna cultura de nuestro mundo real, sino como en qué es lo que qué es lo que caracteriza a este lugar. No necesariamente está relacionado con la wing a la que están sirviendo. Algunas son cosas mucho más excéntricas, dígase el Nest o el sector de la corporación W, que es una corporación que
lo que brinda a la ciudad es un método de transporte instantáneo, entre muchas comillas, eso ya lo exploraremos en otro momento, cuál es la verdadera naturaleza de su singularidad. Se dice que por ahí es muy común los restaurantes y es una nest donde se persigue la excelencia culinaria, que no tiene mucho que ver con lo que es la temática de su corporación, pero las extensiones de la corporación son más, muchas de ellas, especialmente como la WWE, esas tienen sucursales en muchos lugares de la ciudad, entonces realmente no necesariamente su NES principal es el lugar donde está como más concentrado su tecnología o lo que sea. Por eso ahí hay eso. Pero obviamente hablamos de la ciudad, así que lo que venden ahí normalmente no es necesariamente comida normal, probablemente es carne humana. Así que lo esperable. También hay nidos que tienen su bioma natural, que hay una wing o una ala, creo que es la corporación H, si no me acuerdo, que hay un lago gigante donde hay cosas muy gigantes y muy que te pueden matar, y hay reglas también en esa propia corporación. No, es la corporación U. La corporación H está basada en esta como... no recuerdo si era en Hong Kong, pero este como distrito allá en China que está como encerrado, un edificio muy grande encerrado donde vivía como una cantidad absurdamente grande de gente. Eso es el Hongyuan, que es la corporación. Ah, ok. Está basado en lo que Yeah. vendría a ser la ciudad de Kowloon, que es muy importante, y donde literalmente fueron, creo que, muchas hectáreas, terrenos donde todo era comprimido, ¿cierto? Y bueno, y como hemos dicho, de que cada wing tiene una backstreet, que como digo, no es que haya una cultura ahí, normalmente está todo desolado porque hay muchas cosas retorcidas por ahí. También lo que te da a entender, si estamos hablando esto de las wing, también hay algo fuera de la ciudad, que son como ruinas antiguas que mostraron una civilización muy antigua. Pero dentro de la ciudad, cosa importante, hay ruinas también, donde hay muchas cosas que sobraron en este momento que hubo en la ciudad. O sea, dentro de todo se habla de... Cuando se habla de ruinas, digamos, en lo que es la ciudad, tendría que como que referir a dos cosas distintas. Si bien lo que son las backstreets de cada distrito, también es como un lugar bastante arruinado. Muchos lugares son más como un barrio pobre, no necesariamente es como digamos, tan destruido. En algunos casos más que otros, claro. Pero si vas como a lo que es la afuera, te digo que en esto se supone 26 distritos, el número 26 que vendría a ser, en teoría, ocupado por la corporación Z. Según sabemos, no existe realmente una corporación Z y ese lugar es simplemente lo que está a los bordes de la ciudad. Ahí es un lugar donde sí está lleno de ruinas. En muchos casos, incluso ruinas de algo que viene antes de la ciudad, probablemente. Más allá de ese lugar que ya de por sí está lleno de peligro, no solamente porque la gente ahí está muy necesitada, obviamente, sino que también hay algunos tipos de criaturas y bestias que se cuelan, digamos, en esa zona. Cuando vas ya afuera de los límites de la ciudad, llegas a ruinas de civilizaciones olvidadas, probablemente previas a la ciudad, y ahí es donde encuentras cosas como máquinas inteligentes que fueron expulsadas de la ciudad o algún tipo de criaturas no humanas que también fueron expulsadas de la ciudad. Dígase hombres bestias y cosas así. Bajo la ciudad existen otras ruinas que también contienen cosas muy misteriosas, lo que es normal dentro de lo que sabemos, digamos. Fuera de la ciudad suelen haber tecnologías olvidadas y debajo es algo más mágico, digamos. Bajo la ciudad existe una larga extensión de ruinas en las que cuando se han hecho expediciones se da la sensación de que están vivas, digamos. Ese lugar está como cambiante y controlando, digamos, el cómo vas avanzando por él. Así que, a menos que quieras recuperar estos artefactos mágicos prácticamente y hay por esos lugares, no es muy recomendable ir. También se habla en algunos momentos de los juegos sobre unos ríos que pasan por ese lugar, que hacen referencia directamente a ríos del inframundo y distintas culturas que existen. Y obviamente tienen funciones relacionadas con esos ríos del inframundo. Dígase, como el río que pasa por los campos elíseos que te permite olvidar lo que viviste en tu vida para no ser perseguido por eso. Y bueno, estos son lo que es dentro de la ciudad. Ahora, también en esta ciudad hay cosas importantes como reglas o tabúes. Bueno, primeramente hay que separar lo que es la regla y los tabúes, porque en cada ala hay reglas que tienen que seguir los que viven en esa ala. Toda la ciudad tiene tabúes importantes por lo que vendría a ser que tienen que seguir. Si no, la cabeza, que ya se mencionó, lo que vendría a ser en algunos shorts, manda a sus agentes
para matarte, sí o sí, porque el romper estos tabúes está prohibido. ¿Cómo cuáles vendría a ser esto, todos lo que vendría a ser estos tabúes? Los que mandan la ciudad. Primero vendría a ser lo que no está prohibido el desarrollo de IAs conscientes. Esto está relacionado con lo que viene a ser una enmienda sobre la ética de la inteligencia artificial. Ya se da a entender de que hubo una guerra de las máquinas por aquí, algo muy bonito para lo que tiene que ser la ciudad. También no se puede resucitar a los muertos. Imagínate, o sea, en la ciudad hay tecnología o hay por tecnología o por algunos artefactos te permiten, pero la ciudad si detecta eso, te van a matar. Otros puntos lo que vendría a ser también como que no puedes existir un duplicado tuyo en más de 7 días. O sea, si tienes un clon, solo puede vivir por 6 días o 7, porque si no, al final de cuenta van a hacer que van a matar a este clon o va a ser que queden uno solo o probablemente se maten a los dos. Al final de cuenta, esta escala está medida por la corporación A. También no se permite el ingreso a esta ciudad a las personas no humanas, como lo que vendría a ser, como digo, hay parte de algunos juegos van a haber seres, probablemente sea una modificación y son humanos, pero en el punto lo que vendría a ser en este último capítulo de Limbos entraron seres no humanos y al final de cuenta mataron a todos los involucrados ahí. También hay un tabú muy importante, que son estos tabúes no se discuten, solo se obedecen y se tienen que cumplir. También hay algunos tabúes también ya fuera de que te van a matar, como que las balas no pueden atravesar paredes de acero, o también lo que vendría a ser no se permite la destrucción de algunas zonas residenciales o no se permite la destrucción de algunos lugares importantes. Dentro de todo, los tabúes principales de la ciudad son los más importantes, digamos, los impuestos por la cabeza, que como tal te van a resultar con, o que te manden al principio algún fixer o alguien especializado, digamos, en encargarse de gente que rompe tabúes, y si es algo muy grave, sí, es probable que te manden a un ARCLO de la corporación C. En cualquier caso, sí, lo que es de una cosa muy importante que hay dentro de estas reglas tiene que ver con lo que es la noche de las Backstreets, relacionada con estas criaturas extrañas que probablemente mencionemos más tarde, que son los Sweepers. Pero hay muchas reglas relacionadas con ellos porque son, pese a que sean algo extremadamente sobrenatural, son prácticamente como una cosa común dentro de la ciudad, para demostrar más ya lo extraña que es este lugar. Y también es importante resaltar que hay muchas wings tienen tabúes propios dentro de su nest y su backstreet. Suelen variar bastante y muchas veces son cosas bastante extrañas, no necesariamente que las reglas sean extrañas, sino el cómo funciona es muy extraño. Por lo que hemos visto, por ejemplo, en la Corporación U, en el Gran Lago, existen muchas reglas que cambian según el sector del lago en el que estás, pero tienes que memorizarlas porque un tabú dentro de esas reglas es que si llegas a intentar grabarlo en algún lugar, digas escribirlo o ponerlo en cuanto a una grabación o algo así, vas a ser atacado directamente por tabujantes, o que eso sea directamente destruido de una manera sobrenatural. También la corporación N sabemos que tiene muchos tabúes y entre ellos está que no puede grabar lugar en específico, normalmente reforzados de manera bastante severa. Y con esto son los tabúes tanto locales y globales que se tienen. Pero también hay algo muy importante, que son las criaturas. En este momento el Capi mencionó que son los sweepers. Mejor lo decimos en inglés porque decirles barredores les suena muy raro. Al final de cuentas, ¿cómo aparecen ellos? Porque en esta propia ciudad hay un toque de queda de las horas correspondientes, no me acuerdo, pero lo que es, estas patrullan las Backstreets son criaturas humanoides, se van a entender que son humanos, pero deformes o casi licuados, que limpian literalmente cualquier cosa que viva que encuentren. La única forma de sobrevivir es estar dentro de una residencia que esté autorizada y reconocida, o si estás en la calle, bueno, tristemente tú puedes volverte uno de estos, o peor, que no quede nada de tu ser, ni tanto estado físico ni alma. No, soy los Super específicamente salen desde las 3:14 am hasta las 3:34 am. Y naturalmente, como se dice, no pueden existir cosas que no sean humanos dentro de la ciudad, así que ellos, dentro de la extensión de la palabra, sí son humanos. Son creados de una manera extraña, pero sí mantienen, entre comillas, su humanidad, aunque sea en lo más mínimo. Su trabajo sí es que no es tan claro, es específicamente deshacerse de la gente sin hogar. O sea, no quieren tener vagabundos en la ciudad, así que eso es lo que se encargan los sweepers. Si es que tiene cierta, no esté si decir buena fortuna, puedes terminar convirtiendo tú en un sweeper, porque así es como aumentan su fila. Y bueno,
vienen en varias olas, lo cual hace más difícil la idea de intentar enfrentarlo, pero también teóricamente son inmortales, digamos, por lo que realmente matarlos no va a cambiar mucho, simplemente van a aparecer de nuevo en la próxima noche. Y ahora dirás, ¿quién se atrevería a vivir en este lugar? Pues bueno, es el único lugar que conoce. Y recuerden, el toque de queda es real. Entonces, chicos, no se quedan esas horas, o si no, vas a ser convertido en un sweepers. Y bueno, pasando al siguiente punto, dirás, oye, pero acá hemos visto muchas cosas horribles, donde parece que los humanos no tienen vida. ¿Y quiénes son los que trabajan acá? Lo habrán visto en Shorts, pero oficialmente presentamos a los Fixers. Al final de cuentas, estos Fixers son operarios versátiles de la ciudad. No lo quiero llamar arregladores porque suena muy raro, entonces nos ponemos en fit. Al final de cuentas son personas que se contratan para la mayoría de tareas imaginables e inimaginables. Imagínense como freelancers de la muerte, gente entrenada para resolver problemas entre comillas de cualquier tipo, tanto escoltas, asesinato, protección, recolección, lo que sea. Si puedes pagarlo, puedes hacerlo. Al final de cuentas, estos Fixers se organizan en grados, que es del grado 1 de novato hasta el grado 1 que es élite. Y si eres muy bueno, recibes o te nombran un color Fixer. Al final de cuentas, recibe un color y un grado muy alto. Al final de cuentas, son considerados ejército de una sola persona. Bueno, sí, los fixers específicamente son como el trabajo característico dentro de lo que es la ciudad. Obviamente hay gente que trabaja en cosas comunes y corrientes, dígase algún trabajador de empresa o un vendedor de algo, pero esto es como el trabajo creativo, digamos así, lo que es el invento propio de este setting como tal. Como dice como dijo anteriormente aquí mi compañero, cumplen muchas funciones, así que es normal ver que hayan oficinas en las que realmente no son experimentados en combate y por lo tanto no pueden teletrabajar, digamos, en matar a otros, pero también puedes encontrar algunos que específicamente se dedican solamente a matar. El límite entre los que son, digamos, un funcionario normal que cumple trabajos múltiples y puede que de vez en cuando tenga que cometer alguna cosa que nosotros consideramos cuestionable, y los que ya directamente son completos lunáticos que se dedican a matar por remuneración o a hacer cosas mucho peores. Está un poco difuminado porque al fin y al cabo tienen siempre una licencia para matar y de hecho de por sí en la ciudad matar a una persona no es exactamente algo que te vaya a valer mucho problema. Sí. Estos Fixer al final son una muy buena cantidad, se reúnen en lo que son las asociaciones y es parte importante de esto. Son asociaciones que están designados que están nombrados, perdón, de un número del 1 al 7 o 9, no yo me acuerdo. Son nombrados de números del 1 hasta el... hasta ahora conocemos hasta el 11, pero es muy probable que sea hasta el 12. No conocemos si al último. De estos mismos, perdón, números de diferentes idiomas, siendo la DSI, la Liu, cada uno de estos números están traducidos en diferentes idiomas. Al final de cuentas, estos Spitzer tienen que manejar una regla, ciertas normas como no matar sin motivo, a pesar de que son muy raros en la ciudad. Al final de cuentas esto van a hacer que puedan ser degradados o mandados a matar. Y dirás, son personas normales, ¿cómo pueden sobrevivir a esto? Bienvenidos a la ciudad donde puede generar modificaciones o prótesis. A este mundo hostil, al final de cuentas, se necesitan modificaciones. Y bueno, acá se modifican constantemente. Desde brazos mecánicos hasta ojos que ven la esencia del enemigo, o algunas modificaciones que son más tecnológicas, otros más esotéricas o muy raras. Desde una chica que tiene toda la cabeza de cámaras, hasta un loco que tiene alas, que espero que sea una prótesis. Quiero decirte que dentro de lo que es la ciudad obviamente existe esto que podríamos decir que es prácticamente magia, así que sí, es como común el ver que algunos fixers, más allá de oficinas específicas, que sí hay algunas que son completamente fanáticos de la tecnología y están llenos de modificaciones corporales, así como con muchos brazos mecánicos, cosas así. También hay algunos que usan específicamente como cosas más, como dijo, esotéricas, así. Dígase, por ejemplo, la DSG Association usa específicamente un manto especial que les permite convertir su conocimiento en fuerza, debido a que son una asociación que está especialmente fijada en lo que es obtener conocimiento. Y también decir de que una cosa muy importante en cuanto a en general la ciudad es que las armas de fuego aquí son particularmente muy inútiles y a la vez extremadamente caras.
Hay mucha gente que tiene, no, si es tan solo por su propia fuerza, algunos personajes son extremadamente resistentes físicamente, por lo que una bala no le va a hacer absolutamente nada, y en otros casos ya tienen o modificaciones corporales, dígase un cyborg realmente el dispararle no es que vaya a hacer mucho, o algún tipo de cosa más mágica como tatuajes que te dan resistencia elevada. Así que el usar balas en general es considerado algo bastante poco práctico, especialmente por el hecho de que la cabeza tiene leyes que no permiten el fabricar a gran escala las armas de fuego, y tienes que pagar impuestos por las balas que uses. Así que, claro, no es exactamente el mejor negocio que puedas tener, aunque aún así hay tanto corporaciones como asociaciones que usan armas de fuego, que en cualquier caso son armas de fuego un tanto modificadas como para que sean un poco más útiles que simplemente intentar dispararle con una pistola a un tipo que probablemente les puede esquivar o que directamente no le hagan daño. Y si piensas que esto es de la forma más normal que los Fitzer tienen para arreglárselo, no. Existen dos formas más, de las cuales esta segunda es muy poca, con muy poco utilizado y es casi muy pocos personajes lo tienen. Normalmente son los ego florecidos. Esta parte del ego es bastante difícil de explicar porque también se va a explicar más tarde que hay diferentes tipos, pero este ego lo que vendría a ser es la manifestación física del alma de esta persona, del Fitzer o de cualquier ser, porque al final, bueno, cualquier humano, al final de cuentas es importante esta regla, ya que bajo ciertas condiciones extremas como la culpa, el deseo o el trauma, o peor también, una obsesión, todo lo que tú pienses se va a manifestar en una energía. Imagínate que tu energía GigaChat se presenta para ayudarte tanto en combate o en protección. Al final de cuentas es una forma de manifestarse. Normalmente muy pocos personajes lo tienen, pero siempre les da como una aura protectora o una aura de ataque. Al final de cuentas hacen aura farming. Sí, es decir, el ego como tal, lo que vendría a ser así, lo que se conoce originalmente dentro del primer juego de Lobotomy Corporation como ego, es algo que vamos a explicar más tarde, porque es algo un tanto distinto, aunque parecido a lo que son los egos florecidos. Ego florecido, como dice, literalmente es como la superación personal que tienes manifestándose como fuerza para ti. Dependiendo de a qué te dediques, prácticamente va a tener una naturaleza distinta, obviamente. Alguien que no está especializado en combate puede también manifestar un ego florecido, pero obviamente la función de este ego florecido no va a ser algo relacionado con el combate. Pero bueno, como sabemos cómo es la ciudad, normalmente sí es algo dedicado al combate. Esto nace de hecho, el final del original Lobotomy Corporation, por lo menos por lo que sabemos, aunque al parecer hay algunos personajes que sí pueden haber representado su ego antes de eso. Sabemos que tanto la fuerza de voluntad y los sentimientos dentro de la ciudad claramente tienen mucho más poder que en nuestro mundo, digamos, real. Así que también gracias al final del original Lobotomy Corporation, muchos personajes que vas a especialmente ver durante lo que es Rainbow Company pueden representar también algo que conocemos como Mang y Shin, que es el Mang y Shin. El Shin específicamente es la forma en la que se produce una energía, digamos, que obtienes al entrar en un estado de paz y aceptación. Normalmente se usa de manera defensiva. El Mang es su contraparte ofensiva, representando anillos, normalmente el arma que va a usar, que funcionan como multiplicador de fuerza prácticamente. Dependiendo de la cantidad de anillos que tenga, quiere decir de que tienes específicamente más dominio sobre la técnica. No quiere decir que necesariamente sea más fuerte que alguien que tenga menos anillos. Pero sí, ver una persona que usa muchos anillos realmente es algo bastante raro, digamos. Especialmente porque es, como digo, algo bastante nuevo dentro del contexto de la ciudad, dentro del propio setting, porque este sí que nace justamente después del final del original Lobotomy Corporation. Si piensas que los Pixar es algo bonito, también hay su otra contraparte, que al final de cuentas son conocidos como sindicatos. Los sindicatos son organizaciones que actúan al margen de las normas establecidas. Pueden cometer actividades sospechosas e dudosas, como la operación en mercados negros, al contrabando, el tráfico, asesinato, también lo que el canibalismo. Hay muchas formas de
que se representan. Y obvio que el canibalismo es lo menos fuerte que vas a ver, porque al final de cuentas el canibalismo es normal en esta ciudad. Una forma común al final de cuentas de ganar esta notoriedad son los asaltos a otras oficinas de intermediarios. Y eso hace ser de que la ciudad hizo que los crímenes sean no legales, pero sean un negocio rentable. Igualmente, estos sindicatos son común que se dedican a trabajos, como digo, dudosos, y a cambio simplemente buscan al margen de que apoyar también a lo que es a la ciudad, a pesar de una zona muy desviada. Estos son dirigidos o cooperan algunas veces también por oficinas de pizzas, y bueno, llegan a cooperar muy bien, y como digo, no es raro, eso es lo que más nos sorprende. O sea, imagina que tu guardaespaldas sea que trabajes con alguien de la mafia que te iba a matar y no te mate, pero igual lo pasas mal. Y bueno, estos sindicatos son una referencia a muchos lo que ven a la mano, tanto de Daredevil o a Daredevil, y que es muy importante que están representados por esta mano, pero cada dedo. Al final de cuentas aparecen o se organizan de gestión también de los Backstreets, porque al final de cuentas en este lugar sin ley debe haber ley, aunque sea criminal. Y bueno, durante estas reuniones que se les conoce que se reúnen en este lugar, son llamadas dado el dedo arco campana. No se va a generar ninguna adhesión entre los dedos. Y bueno, hablando de los dedos, obviamente son 5 porque tenemos 5 dedos, y son dirigidos por el pulgar, el índice, el medio, el anillo y el meñique, que no sabemos, ya haciendo en el Limbus Company, teniendo conocimiento del meñique. Bueno, sí, hay que decir que cada uno acomodar los dedos están, o sea, las mafias en este caso están nombradas por los dedos de la mano. Cada uno con sus particularidades, que probablemente exploremos más como en un video específico, pero como para resumir un poco por encima, porque en este caso son menos, ya que las asociaciones de Fixer también las vamos a explorar, pero en ese caso son 11 que las conocemos. Aquí, ya que son 5, el pulgar es prácticamente una mafia clásica de toda la vida, la que se imaginarán, digamos, en cualquier contexto. Obviamente, dentro de la gran extensión que tiene la ciudad, las mafias, tanto como las asociaciones, se extienden, digamos, por toda la ciudad. Por tanto, en distintos lugares puede que su inspiración, digamos, en lo que la cultura del mundo real cambie un poco. Así que sí, dentro, por ejemplo, del pulgar también hay yakuza, por ejemplo, pese a que también su temática municipal son mafiosos italianos de toda la vida. El índice son un culto, prácticamente. Lo hemos visto relativamente poco, así que no sabemos qué tanto cambiará en distintos lugares, pero funcionan como un culto. El medio son una pandilla, prácticamente. Funcionan también de manera... Ahí sí lo hemos visto en distintos lugares y parece que funcionan de manera relativamente similar en los distintos lugares de la ciudad, pero bueno, su temática es pandilla, tienen incluso clubes y cosas así. El anillo son los que se especializan en tráfico de arte y la creación de arte de manera turbia, obviamente, porque esto es la ciudad, así que hacer arte con sangre de personas y vísceras es relativamente común. Tienen muchas divisiones distintas en este caso, pero aquí sus divisiones, más que hacer por los lugares del mundo, son más por el estilo artístico que persiguen, digamos, o sea, como tal es arte. Entonces hay algunos que persiguen la música, otros las artes visuales y cosas así. No necesariamente sigan bien entre ellos, en este caso probablemente son uno de los dedos que más está como disperso en cuanto a su jerarquía. El meñique, por su parte, recién ahora en Limbus Company averiguamos lo que funcionaba, pero al fin decir mucho más, en resumen son agentes encubiertos. Y volviendo atrás un poco, ya sabemos lo que es la asociación, la mafia. Hemos hablado del ego florecido. ¿Qué pasa cuando esta superación no lo puedes llegar? Que esta superación que tú quieras hacerlo te carcome, ese trauma, ese dolor, no lo logras. Bienvenidos a la distorsión. O conocido como el fenómeno de la distorsión. Esto nace ya terminando lo que vendría a ser la Lobotomy Corporation, siendo más que conocemos en el librario Ruina. Al final de cuentas, es esta la falta de superación que genera que los humanos se vuelvan en criaturas, al final de cuentas, normalmente sobrenaturales y específicas mucho de la personalidad. No, obviamente, si te gustan los perros y te distorsionas, no puede ser un perro, ni un sabueso, puede ser algo dentro de ti que ni tú conocías. Y mientras que las anormalidades también que se les conoce, y hemos mencionado muy poco de ellos, pero vamos a mencionar de grandes, pueden llegar a ser suprimidas. Estas distorsiones se tiene que eliminar o antes de convertirte, darte una piña y dormirte. Suena muy mal, pero es que así ha pasado en el juego. Al final de cuentas, esta distorsión nace del subconsciente de la persona, ya no un colectivo, sino de la propia persona. Siempre al momento de escuchar letras rojas y escuchas bastantes cosas malas que no vas a lograr en la vida. Imagínate, una de esas te puede decir: ¡Imbécil! ¡Qué asco que das!
y te recaigas en algo muy malo. Al final de cuentas, esta conversación que se genera, estas letras o esta voz que tú escuchas, se escucha de una persona que puede ser de género mujer y también siempre es de una conversación bidireccional. Ella te habla a ti y tú solo lo que vendría a ser la escuchas ahí. Al final de cuenta, esta distorsión es una emoción fuerte que genera y varía. Puede ser el autodesprecio, los celos o la duda. Son muy peligrosas estas, pero también se tiene que deshacerse o, bueno, neutralizar al anfitrión. Bueno, la naturaleza de las distorsiones o este fenómeno se explora con bastante más profundidad, tanto en todos los proyectos que vienen después de lo que es el Lobotomy Corporation, debido a que ese fenómeno sí no existía durante el Lobotomy Corporation. Al fin y al cabo nace del final específicamente del juego. Ya que no hemos hablado mucho de cómo termina el juego, no creo que lo hagamos en esta ocasión, pero decir de que el final es básicamente una salvación incompleta. Y debido a que esta salvación es incompleta, las personas ganan tanto el potencial de lograr grandes cosas al superar sus traumas, como lo que es el ego florecido y el Mangishin, como también el potencial de todo lo contrario, el ser consumido por tu tragedia y tus traumas y transformarte en una de estas distorsiones. Las anormalidades son parecidas, pero su naturaleza es diametralmente distinta, porque la distorsión es algo que se causa de manera natural. Ya cuando hablemos de las anormalidades vamos a hablar un poco de dónde nacen ellas. Además de que también, como mencionó, una distorsión, en este caso, puede ser suprimida, digamos. Si derrotas a una distorsión, dependiendo de lo consumido que esté la persona por ella, perfectamente puede volver a la normalidad. O incluso puedes lograr hacerlo si es que eliges las palabras adecuadas. Al fin y al cabo estás hablando con una persona que está lidiando con sus problemas y cosas así. Si logras, digamos, convencerlo de lo contrario, es posible que logres cuanto acabar con la distorsión antes de que lo consuma por completo y ya se transforme en algo que no pueda dar vuelta atrás. Total también de que si es que estás en el momento en el que te vas a distorsionar, digamos, llega a ese punto de quiebre y logras superarte antes de eso, si puedes llegar a dar vuelta a la situación y manifestar un ego florecido. O incluso en el lado contrario, cuando estés manifestando tu ego florecido y terminas quebrándote en lugar de seguir adelante con tu superación, vas a terminar distorsionándote. Es decir que sí, está específicamente lo que es Distortion Detective, donde se habla mucho sobre un poco que cómo ha afectado este fenómeno a gran escala en la ciudad y un poco de la naturaleza extraña que tiene este fenómeno, pero no vamos a ampliar demasiado porque hay tiempo todavía para hablar de eso en un video específico. Y bueno, hablando también, que lo mencioné, son las anormalidades. Si una distorsión es la persona, la anormalidad es lo contrario. Ya no solo es uno, sino es algo que se crea en el colectivo de las personas. Y está más basado en lo que vendría a ser en la Fundación SCP, como esta anormalidad que existe, desde un gato sin trasero, o hasta Dios, o hasta un señor que se dice que es Dios. Sin ánimos de ofender a ninguno, pero esto es lo que es la Fundación SCP. En cambio, en la Lobotomy Corporation y esta ciudad caótica, imagínate qué hace el colectivo humano acá, desde imágenes de censuras que te pueden atacar, o hasta una chica mágica que se va a salvar a todo el mundo o aniquilar a todo el mundo, hasta también Caperucita Roja, la tierna Caperucita. Pero en este caso el lobo es un ser muy horrible que te va a devorar. Al final de cuentas, son muy recurrentes en lo que aparecen también mucho, recurrentes y aparecen demasiado en lo que es la Lobotomy Corporation, siendo que hemos hablado en el primer vídeo que es como un gestor de la Fundación SCP. Al final de cuentas, esta serie de anormalidades son muy peligrosas y normalmente se tienen que contener, ya que no pueden ser eliminadas. Algo nacido del colectivo humano no se puede eliminar, se le tiene que suprimir y dejarle un lugar tranquilo. Al final de cuentas, esto es muy importante y la Lobotomy Corporation se encarga de arreglar todo esto. Se encargaba. Poco a poco iremos sabiendo. Bueno, naturalmente las abnormalidades son, por lo que sabemos, según lo que nos explican en el propio juego de Lobotomy Corporation, una creación original de la propia Lobotomy Corporation, por lo menos en su mayoría. Algunas de ellas es posible que existiesen de una u otra manera antes de la propia Lobotomy Corporation, pero su naturaleza como tal es que nacen de los traumas. Al fin y al cabo, en Lobotomy Corporation usaban el enkephalin, que
se producía tanto como para producir energía como para crear nuevas abnormalidades. Porque al inyectarlo dentro de una persona vas a manifestar sus peores traumas. Y eso puede o terminar transformando a esa persona en su trauma o haciendo que ese trauma nazca dentro de como una nueva existencia. Ahí es donde se manifiesta lo que son las abnormalidades. Enkephalin es básicamente lo que produce, se supone, el cerebro para enfrentar el trauma dentro de lo que es el contexto de la ciudad. Y por tanto el explotar a las abnormalidades para conseguir este enkephalin que usaban en Lobotomy Corporation para producir energía es hasta cierto punto golpear a una persona traumada para conseguir un líquido con el que puedas alimentar a la máquina. Un poco turbio. Y si eso no es raro, también las armas son tus mejores armas. Están los Ego Arm y los Ego Suit. Y sí, acá los egos son armas de ego, de estas anormalidades que se genera, también trajes de ego que te ayudan con la defensa. Es como que tener un chaleco a tu peor trauma. Si eres aracnofóbico, genial, tienes una arma de araña. O peor, si no te gusta el agua o tienes miedo al agua, genial, tienes un chaleco que representa el mar. Estos son las armas que tienen y normalmente lo utilizan los agentes de la corporación Lobotomy. Al final de cuentas, esto se extrae de lo que es las anormalidades y se equipan los agentes para que puedan sobrevivir también algunas veces cuando hay una brecha de contención. Es muy importante eso y ayudan a sobrevivir. Poco a poco, tanto en Librar o Ruina en el Limbus, más en el Limbus, a entender de que estos se han distribuido a lo que es la ciudad para que también puedan una forma de defenderse. Realmente no ha sido más que ser distribuidos, fueron en muchos casos robados, pero lo que sabemos es que los egos que produce originalmente Lobotomy Corporation son algo mucho más fuerte de lo que ha logrado replicar, por ejemplo, la corporación Anakin. Sabemos que actualmente puede producir este exterminio de órganos geométricos, que realmente no sé si tiene mucho sentido el nombre, porque eso es lo que significa las siglas de EGO. Son, como dicen literalmente, trajes y armas extraídas directamente de la energía que producen estas abnormalidades, que te dan muy grandes poderes y muy grandes capacidades, porque obviamente enfrentar una cosa que no sigue en absoluto la ley de la física no es exactamente lo que puedes hacer como una persona completamente normal. Ni tampoco es que los trabajadores de la Lobotomy Corporation original fueron exactamente gente con muchas capacidades. Tal vez un fixer de grado muy alto en una situación podría enfrentarse con una abnormalidad también, claro, pero no sé, ahí no hablamos de fixer, hablamos de personas normales, simplemente con un mínimo entrenamiento de combate. Así que obviamente tenían que usar todo lo que tuvieran a su disposición. En cualquier caso, decir que no necesariamente el ego va a salvarte de que te mate una normalidad, y también tiene que recordar que nacen de una normalidad, por tanto su naturaleza igual puede ser un poquito compleja, y si es que llegas a perder el control del poder que tiene este ego, puedes sufrir una corrupción de ego que te consuma y podrías terminar transformándote o en una extensión de la abnormalidad o en otra cosa completamente distinta. En el Lobotomy Corporation original no se explica demasiado eso, no sé, más que no se explica, no es algo que se vea demasiado, pero en el Limbus Company es algo que vemos, digamos, bastante fácil dentro del juego de lo que es la corrosión de ego, pese a que los egos dentro de Limbus Company funcionan de una manera distinta, que si bien el juego lleva ya bastante tiempo no está entre nosotros, realmente todavía no tenemos ni la más remota idea cómo funciona de manera específica, pero bueno, también hay ego ahí. En este caso no son trajes, sino simplemente la capacidad de utilizar momentáneamente los poderes de una normalidad. Y bueno, con esto es apenas la superficie de este universo o de la ciudad de este Project Mode. Un lugar donde la mente, el alma, la tecnología y el sufrimiento se entrelaza a una distopía tan compleja como fascinante. Al final de cuentas, es un lugar donde tanto abrazas a tus traumas o te enfrentas a ella, o también. ¿Tú qué opinas, Capi, de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Sin duda son muchas cosas, especialmente con la cantidad de datos que tenemos sobre las distintas organizaciones que componen la ciudad, dentro de lo que es las altas jerarquías como las Wings o simplemente los randoms así, que forman pequeños grupos que a veces están asociados con alguna de las grandes grupos, dígase asociaciones de fixos o cosas así, o simplemente trabajan un poco por su cuenta. Al fin y al cabo hay muchos grupos más allá de todos los que he mencionado, porque la ciudad es un lugar muy grande, entonces si ya es para explicar algunos de los otros grupos de personas o personas en específico que llegamos a ver dentro del juego, ya entraría un poquito más a hablarse en otros momentos, porque ya es conocimiento mucho más específico. Es decir, que
Una cosa que le gusta mucho hacer por aquí es hacer referencias literarias, así que sí van a encontrar muchos personajes o grupos de personajes que están basados en cosas de libros, así que si esperan eso, es una de las cosas que más te va a llamar probablemente. Solo Kim Ji-hoon demostrando el hecho de que lee mucho. Y con esto, chicos, nos despedimos, pero antes de eso, vamos a dar un mensaje también. Algunas veces nuestros temores, nuestros miedos nos prohíbe hablarlo y no nos permite florecer como los egos. Pero yo te digo que siempre es necesario buscar apoyo. Al final de cuentas, no te distorsiones. La distorsión en este mundo se representa de manera monstruosa, pero en el mundo real se manifiesta de manera que la persona se haga daño o a su entorno. Si tienes la capacidad de saber que hay un problema, habla con un profesional o habla con tu familia. Al final de cuentas, no queremos que te distorsiones y que las letras rojas aparezcan. Y si es, bienvenido seas a este mundo o a esta ciudad o a este propio mundo de nosotros que algunas veces es caótico. Con esto nos despedimos. Soy Traitor El Capitán Heldo, y un gusto y nos vemos.